Y ahora queremos que nos enfoques un poco a qué es la menopausia y qué cambios hormonales ocurren en el cuerpo femenino durante esta etapa, ya yéndonos un poquito para el otro lado del proceso, ya propiamente para la menopausia. La comunidad de la belleza del don. En el episodio anterior estuvimos hablando de manos de la doctora Stephanie sobre la perimenopausia, una etapa muy importante en la vida de toda mujer. Hoy vamos a tocar un tema también sumamente valioso e importante y es la menopausia. Y vamos a verlo desde una perspectiva muy diferente, no como una condena, no como una enfermedad, sino como una transición natural que toda mujer atraviesa en este hermoso camino que se llama vida. La definición médica de menopausia es el día, ¿verdad?, en que se llegó a 12 meses, un año continuo sin menstruación. Esa es la definición de la menopausia, o sea, es como un día en la vida de la mujer. Ya lo que sigue después de eso es la posmenopausia, ¿verdad? Y por eso es que cuando conversamos de perimenopausia, pues tuvimos, vean que una conversación larga, precisamente porque es un periodo más largo. La menopausia, obviamente, es ese día eh, que se cuenta como en retrospectiva y posteriormente lo que va a hacer la posmenopausia va a tener un comportamiento hormonal diferente en cuanto a que los niveles de estrógeno ya no están como con esas fluctuaciones, sino más bien están disminuidos y sobre todo los niveles de progesterona. Entonces eso va a tener una repercusión también a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen una acción sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan en diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, actúan a nivel de lo que es el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, la masa muscular, actúan en lo que es la salud ósea también, la función cerebral, inclusive en la regulación metabólica, la sensibilidad de insulina. O sea, por ejemplo, los estrógenos ayudan a que haya una adecuada salud ósea, ayudan a que el calcio entre bien al hueso, ayudan a que la salud cardiovascular, o sea, todo lo que son los movimientos de los vasos sanguíneos, la circulación, todo se dé de manera correcta. Y por eso es que cuando hay una disminución importante en los estrógenos, si no están los que hacían esa función, digamos, en las cantidades adecuadas, por supuesto que va a haber un cambio en esos sistemas. Eso es lo que más se puede esperar. Y la alimentación y el estilo de vida tiene que ir direccionado como a esos puntos en específico. Ok, entonces si vamos a ver, los estrógenos ayudan a producir serotonina y ahora hay una transición y hay un momento en el que definitivamente hay niveles diferentes. Hay, por ejemplo, acciones, alimentos que pueden ayudar a la síntesis de serotonina. Hay alimentos que más bien repercuten de forma negativa a la síntesis de serotonina. Por ejemplo, lo que son los azúcares o los endulzantes de fructosa, pero me refiero a fructosa artificial, por ejemplo, la que se utiliza como para endulzar galletas, porque es muy barata, además a nivel de la industria alimentaria, llega al intestino e interfiere con la absorción, la síntesis de triptófano, que es un aminoácido, es un nutriente que ayuda a producir serotonina. Entonces, si hay un consumo muy alto de esos alimentos, muy altos en fructosa, se puede disminuir también la producción de serotonina, o sea que sean alimentos no recomendados para esta etapa. Sí hay cambios a nivel del perfil de lípidos, porque los estrógenos ayudan a, por ejemplo, mantener los niveles de colesterol HDL más altos, a mantener los niveles de colesterol LDL más bajitos, que es lo que generalmente se conoce como colesterol bueno, colesterol malo, aunque no es tan así. Eh, Hay que brindar un tipo de alimentación que sea más baja en grasa saturada, que tiene grasa saturada. Lo que son sobre todo productos procesados, ¿verdad? Hemos hablado mucho como ese patrón más bien de alimentación es el que no se recomienda. Alimentos muy procesados, galletas, snacks. Bueno, con una buena educación nutricional también hay un montón de opciones de productos procesados que son más bajos en grasa saturada que podrían incluirse. Pero definitivamente es un momento de la vida en que esos alimentos, o sea, nunca hacen bien, pero en este momento menos. Entonces, por supuesto que si hay, por ejemplo, una mayor distribución de grasa visceral, y eso es propio también de los cambios que hay en los niveles de estrógenos, lo que son los azúcares simples, de nuevo, volvemos a azúcares, galletas, alimentos muy procesados en general, podrían más bien favorecer
el incremento de la grasa visceral, y el tema es que el tejido adiposo o la grasa como tal tiene funciones importantes dentro del cuerpo. Vamos a ver, la protección de órganos y demás del tronco corporal tienen que valerse también de la grasa corporal, tiene que estar en cierto porcentaje, pero cuando la grasa corporal empieza a incrementar mucho, actúa como un órgano endocrino, o sea, empieza también a producir ciertas hormonas que pueden predisponer más alteraciones de las que hemos hablado en los diferentes sistemas a nivel de, por ejemplo, la parte digestiva, a nivel de la salud mental, etcétera, y por eso es tan importante pues mantener un patrón de alimentación que definitivamente cumpla con este equilibrio. Puede que no sea fácil, y díganme ustedes en su experiencia cuando hablan con las pacientes, de pronto tal vez tenían un estilo de alimentación de ya sentado, ¿verdad? De años atrás, y no sé si ven la alimentación o no, ellas ya cuando están en la menopausia, como una opción, o sea, porque de pronto se escucha pero como en algo aislado. Es que tengo que tomar semillas de ajonjolí porque son buenas para la menopausia. Es que tengo que comer, y, o sea, está bien porque por lo menos se va hablando de algo, pero lo ven más como una cosa en específico y no como un todo dentro ya de esta etapa que se está. Sí, de hecho, justamente muchas mujeres, lo que te mencionaba ahora, ¿verdad? Buscan la parte nutricional porque, uy, es que estoy subiendo mucho de peso, es que es la menopausia. Entonces, lo buscan por el hecho de que, uy, tengo que bajar de peso, o es que el colesterol o los triglicéridos los tengo altísimos, entonces por eso me tengo que cuidar. Tal vez desde tu experiencia, ¿cómo podemos entender esta etapa de una manera más positiva y más saludable? Bueno, lo primero es con lo que están haciendo ustedes ahorita, con información. La información definitivamente que es poder. Entonces, hay muchos mitos al día de hoy con la alimentación. Probablemente a nivel generacional, tal vez la abuelita, la bisabuelita, la mamá tuvo una experiencia con este tema de la menopausia, igual, ¿verdad? Como que era nada más que no estaba la menstruación y ya, o que se sentía mal, pero ni entendían por qué. Y el saber que primero es un proceso que es natural, ¿verdad? Que requiere un acompañamiento, es como lo que puede marcar la diferencia, al entender que sí hay cosas que podemos hacer, que hay cosas que van a pasar propias del proceso de tener la dicha de envejecer también, ¿verdad? Que es parte de... Entonces lo primero, antes de hablar de que si este alimento es bueno o no es bueno, es hacer una sensibilización propia con el tema de este cambio hormonal de la perimenopausia y la menopausia. Y todo empieza inclusive por los profesionales de salud. Lo ideal es que cuando una mujer va a una consulta ginecológica, idealmente su médico de confianza le explique a esta persona qué, o sea, qué factores podría tener a favor, qué herramientas hay, o sea, que inclusive tenga una derivación, digamos, con, en este caso, consulta nutricional, ¿verdad? O que tenga un acompañamiento en actividad física. Hay muchas formas de hacer actividad física, o sea, porque les digo que hay que definitivamente hacerse amigo de la actividad física, si antes no fue el amigo. Y obviamente hay muchos temas, o sea, con la familia, el tiempo, etcétera, pero hay cosas que definitivamente se pueden hacer, y todo empieza primero por conversar, que es básicamente lo que, como les decía, se va haciendo, pues, en espacios como este. Ujú. ¿Y qué relación existe entre la alimentación y síntomas frecuentes, como en el caso de los sofocos o el cansancio o los cambios de ánimo o Ujú. esas cosas que se le ocurren a uno, de repente como hacer un podcast como esto, ¿verdad? Dentro de estas mismas etapas que estamos viviendo. Sí, la repercusión, como les decía anteriormente, es directa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay sofocos o hay alteraciones en el sistema circulatorio, hay alimentos que definitivamente van a alterar todo el patrón del sistema circulatorio. Alimentos muy altos en grasa saturada, alimentos muy altos, por ejemplo, en sodio o en sal, una alimentación que sea muy baja en potasio, o sea, que no promueva, ¿verdad?, una adecuada salud cardiovascular. Y me estoy yendo mucho por este tema porque una de cada 3 mujeres tiene una afectación por temas cardiovasculares. Y a nivel general, a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo y que son prevenibles. Entonces, el entender, por ejemplo, o sea, yo les apuesto que si nosotros empezamos a hablar hoy con ciertas colegas femeninas, ¿verdad?, del tema de menopausia, es como que lo ven con eso, sofocos y demás, pero no entienden que, o sea, que la alimentación tiene un impacto en cómo el sistema circulatorio
se comporta, cómo ese sistema circulatorio, cómo ese corazón puede inyectar sangre de mejor forma, cómo esas arterias están más sanas, cómo esa circulación va a mejorar definitivamente si se incluyen alimentos más altos en fibra, y que eso va a tener una repercusión directa en el estado, en el bienestar, en la salud física y mental, porque si una mujer tiene problemas, por ejemplo, circulatorios, obviamente va a tener pues estos síntomas más exacerbados a nivel del cansancio, a nivel general, y de ahí también podrían haber complicaciones inclusive muy serias a nivel de salud. Entonces primero hay que verlo como punto por punto y saber qué sí, si no verlo aislado. Ejemplo, una mujer puede decir, es que viera, me enviaron al cardiólogo porque me hicieron un examen del score de calcio y me salió re mal, pero no lo vinculan como con este proceso de la menopausia. Pues es un abordaje alimentario de forma así, de primera línea de tratamiento. Entonces, lamentablemente es como que se ven como en islas, y no, es toda una misma isla que tiene sus diferentes factores. Ahora que decís eso, Stephanie, me quedo pensando como eh, ya cuando uno tiene estas edades, bueno, yo tengo 39 años, pero como recibí quimio y eso, entonces seguro eso se me ha adelantado un poco. Pero las amigas de ahí para arribita empieza a ser como muy común que uno las escuche que dice, ay, es que yo cuando como queso me cae malísimo, es que yo cuando como chicharrones me cae malísimo, o es que yo cuando, como decís vos, una isla, como, bueno, yo mejor de ahora en adelante voy a evitar los chicharrones, o voy a evitar el queso, voy a evitar aquí, porque entonces yo siento que esto me está causando daño. No lo vinculan a un proceso de menopausia, no lo vinculan a un proceso de nutrición en general. Es Ujú. decir, bueno, si dejo de comer chicharrones nada más, yo ya me voy a curar. Dejo de comer queso nada más, yo ya se me va a quitar la diabetes. Y realmente no funciona de esa manera. Si Ujú. comes queso y te causa esta molestia, también ponerse uno como a pensar, bueno, ¿qué más me está pasando? No es un punto único, ¿verdad? Eso. Que a mí me encanta escuchar, eh, porque realmente ahora que lo hablamos es ese tema pues con el que iniciamos el podcast. La gente normaliza Ajá. Ujú, esto como, y ve la menopausia como ya, nada más no es menstruación y ya, simplemente se te ujú. fue la menstruación. Eso es como lo ven. Y eso es un serio problema que hay inclusive a nivel de el sistema de salud, y hay que luchar para cambiar eso. De hecho, que yo lo venía analizando ahorita, que no lo pensamos como ese proceso que empieza mucho tiempo antes y que es como un camino, un recorrido donde vamos notando cosas y van cambiando cosas. Ahora que hablabas de las visitas al ginecólogo, yo normalmente cuando voy, como él sabe que nosotros usamos el método Billing, siempre nos pregunta, ¿y cómo han visto las fases? ¿Es todavía no tan flujo fértil? Y yo, qué vacilón, porque va a llegar el momento en que uno va a decir, no, es que ya se ve diferente, ya está Ujú. cambiando, ya están pasando cosas. Em, Viéndolo muy puntual en esto de la mucosa cervical y todo eso. Pero a nivel de lo más cotidiano, eh, ahora que Johansen hablaba del queso, yo decía, no, el queso no, porque no quiero renunciar al queso. Pero sí Ujú. es cierto que uno empieza a notar cambios hasta en la digestión, una digestión más lenta, eh, situaciones que tal vez antes no le pasaban, y uno dice, qué vacilón, ahorita me están empezando a pasar. Y yo también tengo 39 años, igual que Johansen. ¿Ves? Y Somos del mismo equipo. sí, somos del mismo modelo y todo. Pero un poco abordando eso mismo que estamos hablando, me gustaría que nos expliques o que nos digas si hay algunos nutrientes que son especialmente importantes durante la menopausia, algo que usted nos diga, es que esto y esto tienen que estar. Ujú. Bueno, primero la proteína, ¿verdad? No nos vamos a ir al clan del mundo que todo es proteína, pero en realidad sí, hay que tener un equilibrio entre tres nutrientes que son los que aportan las calorías, el carbohidrato, la proteína y la grasa. La masa muscular requiere como base primero que haya una buena cantidad de carbohidrato, por eso es que vean que no se debe como eliminar el carbohidrato en esta etapa, ¿verdad? Obviamente hay que individualizar todo, sino dar los carbohidratos más adecuados en calidad, o sea, los más altos en fibra, los menos procesados, me refiero a verduras, como hablamos anteriormente, el camote, el yuca, lentejas, garbanzos, frijoles, ¿verdad? Porque si hay una alimentación
que es muy deficiente en, por ejemplo, este nutriente, podría verse comprometida la formación de músculo. O sea, el músculo ocupa el estímulo de la actividad física, el ejercicio de resistencia, más el equilibrio en la alimentación, entre primero carbohidrato, después proteína, que es este nutriente que, bueno, se encuentra en alimentos de origen animal, como los diferentes tipos de carnes, y ahí también entre los tipos de proteína diríamos, bueno, ¿cuál sería una proteína más adecuada? Ejemplo, entre pescado, salmón, carne roja, cerdo, etcétera. Pues obviamente, entre menos grasa saturada tenga el tipo de proteína, entre más, por ejemplo, nutrientes esenciales como el omega 3 aporten, mucho mejor para lo que es la salud cardiovascular en esta etapa. Por eso los pescados son una muy buena opción. Lo que son los lácteos, por ejemplo, aportan proteína, pero habría que ver aquí, en tu caso, específico, ¿verdad? Para darnos un ejemplo más ilustrativo, habría que ver si lo que tal vez no toleras es la grasa de ese lácteo o la lactosa de ese lácteo, ¿verdad? Entonces tal vez puede ser un queso bajo en grasa o un queso bajo en lactosa. Entonces, en nutrientes como tal, si vamos por proteína, definitivamente tiene que estar, y proteína ojalá natural. Hay suplementos de proteína que se pueden utilizar muy bien pensados, pero igual va a depender, ojalá sin colorantes artificiales, sin conservantes, que tengan la menor cantidad también de ingredientes que vayan a generar inflamación a nivel intestinal. Otro nutriente definitivamente es el calcio, que se habla mucho, y eso no es solamente tomar calcio por calcio, o sea, en el calcio tiene una relación también con todo lo que es el tema cardiovascular. Entonces, si hablamos de calcio primeramente por precisamente el rol de los estrógenos a nivel de lo que es el mantenimiento del calcio dentro del hueso, se recomienda tener este nutriente como muy vigilado en lo que es la alimentación. Entonces, hay alimentos fuente de calcio como los lácteos, que son una de las fuentes principales, lácteos y derivados, ojalá lácteos descremados, ojalá un yogur igual descremado, porque aporta probióticos y esto va a ayudar mucho al equilibrio a nivel general del sistema inmunológico, el sistema de la microbiota intestinal, que también tiene todo que ver en ese tema de perimenopausia y menopausia. Y hay otros alimentos que no son de origen lácteo, como la ajonjolí, de pronto como la mantequilla de maní, de mame, que pueden tener cantidades de calcio importantes. Entonces ahí es un calcio más de origen vegetariano, ¿verdad? La sardina, bueno, que es un alimento de origen animal, es el único pescado que aporta calcio. Entonces la Oh, sardina también, sí, porque oh. el calcio de la espinita pasa a la carne. Entonces también saber elegir una sardina, ¿verdad? O sea, una sardina que sea, ojalá un aceite de oliva, o que sea una sardina en salsa que no tenga un montón de grasa que va a ser más inflamatoria, como la grasa tipo de aceite de soya, de canola, ¿verdad? Sino que sea otro tipo de grasa, pero vean que son opciones ahí que se pueden incluir. Y Como las de tarrito la, la, estas, ¿perdón? las sardinas de tarrito de estas que vienen en Ajá, sí, las supermercados. sardinas de esas son, bueno, son una muy, muy buena opción, pero hay que saber nada más elegirla como tal. Lo que es la fibra, ¿verdad? Es un nutriente que Ah, sí. definitivamente tiene que estar así, ¿verdad? Dentro de los top de este momento de la vida. Y la fibra igual, o sea, en frutas, vegetales, alimentos integrales, y hay un montón de alternativas. Aquí diríamos que lo más retador para una mujer sería, ok, usted me dice todo eso, pero ¿cómo lo hago? Obviamente para eso es como el acompañamiento, ¿verdad? Porque todo suena muy lindo, pero hay que tener también una guía para simplificar la vida, para adaptarlo, por ejemplo, una mujer que diga, yo, o sea, usted me dice que la avena está muy bien, pero yo nunca como avena, o sea, no hay ningún problema. Hay otras opciones fuente de fibra que igual se pueden implementar. Entonces, básicamente hay que tomar mucho en consideración, si hablamos de estos nutrientes grandes, carbohidratos, recuerden, de bajo índice glucémico, que sean carbohidratos más naturales, menos procesados, muy altos en fibra, una cantidad de grasa ojalá monoinsaturada, como esta proveniente de semillas, de aguacate, de frutos secos, almendras, nueces, pistachos, eh, aceite de oliva, obviamente de buena calidad, y el calcio, ¿verdad? Que hay que verlo, pero el calcio siempre, primeramente, ese es uno de los que más respeto hay que tener en suplementación. Entonces, primeramente en alimentos y posteriormente, si fuera necesario, dependiendo de lo que la persona tenga, porque no es lo mismo una mujer que tenga un diagnóstico de osteopenia o osteoporosis a una que no lo tenga, ¿verdad? Entonces, también eso va a depender, y obviamente chequear ahí lo que es la vitamina D, que la vitamina D no se encuentra en los alimentos, prácticamente es muy poco lo que hay en concentración, o sea, lo que son lácteos fortificados, inclusive salmón, son como alimentos naturales más altos en vitamina D, pero en realidad la alimentación no es la fuente principal.
sino que es la exposición solar, ¿verdad? Entonces todo eso hay que verlo ahí con cuidado, pero son nutrientes como más específicos de esta etapa. Entonces hay que Una irnos a cons- la playa a comernos una sardina. Sí, un Sí. ceviche ahí en la playa, todo eso está muy bien, ¿no? Y de verdad que sí, inclusive hay Y un un tema también, granizado. hay un tema con la Ujú. alimentación que es como el ayuno y todo esto, no sé si han escuchado algunos puntos que también se generan como muchas dudas. Sí es cierto que en esta etapa se requiere mucho una regulación del ciclo circadiano, todas las hormonas que se producen en la noche, mayor cantidad durante el día, la parte digestiva tiene un vínculo directo también con la parte entre la vigilia y la parte de sueño. Entonces, si una mujer definitivamente requiere una alimentación que respete como este ciclo natural, es decir, que coma idealmente, si es digamos, ya se acerca la noche, ojalá a 6, 7 de la noche, ya sea como la cena, inclusive un poco más temprano si pudiera, y mantener ese periodo de ayuno, o sea, vamos a ver, si hablamos de carbohidratos simples, comerse tal vez un cereal azucarado a las 9 de la noche, en una menopausia, lo que va a hacer es de pronto generar más inflamación, niveles de insulina más altos, niveles de glucosa más elevados, ¿verdad? Entonces son también como recomendaciones que se pueden dar para realmente ayudar a que ese equilibrio hormonal se vaya estabilizando de la forma más adecuada posible por medio de la alimentación. Una consultita ahí con respecto al calcio, que es sumamente necesario en estas etapas. Me parece que la masa de maíz para hacer tortillas, pero no la de paquete, sino la de Uh -huh, maíz uh -huh. puro, ¿verdad? Que es muy alto en calcio y hacer tortillas de ese tipo es mejor que de paquete. Siempre lo que sea natural, ojalá, o sea, lo incluyamos en la cocina, ojalá que la alimentación tenga un 80% alimentación natural y un 20% productos procesados muy bien pensados, eso es ideal. Ujú. Y sí, o sea, entre una opción, por ejemplo, una tortilla de este tipo a una procesada va a ser mejor eso y los alimentos en general a nivel natural, los de origen vegetal, son una fuente de calcio apreciable, pero hay que obviamente tener una alimentación equilibrada a lo largo del día para que eso sea funcional y también saber los factores que disminuyen la absorción del calcio. Por ejemplo, una dieta muy alta en cafeína y en sodio disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, de Oh. pronto una persona que consume muchos productos procesados o come mucha comida afuera, ¿verdad? Y está o utiliza muchos consomés, ese tipo de condimentos, podrían también disminuir la absorción de calcio. Entonces, vean que si nosotros lo hacemos a nivel general, se requiere una alimentación como la que tenemos que tener desde el día uno, o sea, desde los 6 meses, ¿verdad? Una alimentación variada, natural, etcétera. Realmente si Ujú. aterrizamos tampoco debería ser nada como el otro mundo. Pero el entender que de pronto cuando tenía 20 yo no veía los síntomas inmediatos de una mala alimentación como los veo ahora, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Eso me hizo pensar un poco en las zonas azules en Nicoya, ¿verdad? Que tienen una alimentación, como vos decís, muy natural, muy sana, que incluso si analizamos también nuestra gastronomía, tampoco es que son alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Arroz, frijoles y demás. Entonces, tal vez nos podrás explicar un poquitito cuáles son aquellos errores nutricionales más comunes que observas en las mujeres durante esta etapa de la menopausia. El primer error es pensar que o sea, no saber que la alimentación realmente tiene el potencial que tiene. Eso podría ser como el primer error. El segundo, querer basar todo en suplementos, es un gran Ujú. error. Los suplementos son una herramienta, hay que saber usarlo, cuándo, para quién y qué, pero no son la base del abordaje nutricional en esta etapa. Otro error sería como hacer solamente dietas muy restrictivas, ¿verdad? Que la persona piense que como su cuerpo cambió, porque sí hay un cambio y eso es importante también mencionarlo, no es como una percepción o que la persona se lo imagine, no, hay un cambio metabólico, sí, pero también las actividades cambian. De pronto una persona tenía, o cuando tenía 25 años, iba caminando a la universidad o al trabajo y ahora, no sé, se mueve menos, de pronto tiene carro y ya no es la misma cantidad de movimiento, entonces no es tanto que tiene que comer menos, sino que se tiene que mover más, ¿verdad? Así que pues muchos errores van de no hacer una correcta unión de todos estos puntos y también el basar la alimentación en productos, vamos a ver, demasiado etiquetados como light y este tipo de características, ¿verdad? No necesariamente va a ser lo mejor. Así que
pues el principal error proviene siempre, o los principales errores, que realmente pueden ser muchos, provienen de la falta de información en el proceso. Pero básicamente lo que más pasa factura es no pensar en la calidad de los alimentos tanto como piensan en la cantidad, ¿verdad? Porque a veces como de pronto veas que yo desayuné una tajadita de pan con margarina y después comí solamente una galletita y después comí un pedacito de carne y con ensalada, o sea, y ok, en cantidad, más bien hay un déficit ahí, pero la calidad de la alimentación realmente no es la correcta y aquí la calidad tiene todo que ver. Ujú. Y es curioso, una conversación que a nuestra edad usted siempre va a escuchar, porque lo vivo, por ejemplo, en el trabajo siempre dicen, yo me tomo un vaso de agua y subo de peso. Es que antes, cuando tenía 20 años, yo bajaba de peso bailando y rapidísimo. ¿Qué es lo que cambia en nuestro metabolismo y también arraigado a la alimentación en esta etapa que hace que muchas mujeres suban de peso muy fácilmente? ¿Ustedes saben cuál es el, o sea, el nombre de lo que sí hace que un metabolismo sea más rápido o no? O sea, uno ¿No? puede pensar una sustancia o algo, es la cantidad de masa muscular. El Mm, músculo es un tejido activo que consume calorías solo por el hecho de existir. O sea, mientras estamos aquí sentadas, si tenemos o no más masa muscular, eso va a determinar en gran medida el gasto de la tasa metabólica basal se llama, que es el gasto del metabolismo en general, de las funciones que requiere el cuerpo para funcionar diariamente, etcétera. Entonces, un punto es que sí hay un cambio corporal primero en la masa muscular, pero no es una condena, al igual que la menopausia no es una condena, ni la perimenopausia. El tema de la masa muscular también, porque la masa muscular se puede mantener en niveles óptimos si hay un adecuado proceso a nivel del movimiento o la parte de actividad física. Entonces, sí es cierto que hay cambios que repercuten en que ahora, por ejemplo, si una mujer tiene una pérdida de masa muscular, su metabolismo de pronto sí ha descendido un poco, sin embargo también baja la cantidad de movimiento. Como les decía anteriormente, si hacemos retrospectiva, realmente revisamos o cuando hacemos la anamnesis, el estudio con las pacientes, bueno, es que pronto da al día 2000 pasos cuando ojalá debería dar como unos 8000, ¿verdad? El tipo de trabajo, los patrones de sueño, cuando una persona no duerme bien, que es uno de los síntomas de la perimenopausia, inclusive que se puede ver asentado en la menopausia también, los niveles de hormonas como la insulina tienden el cortisol a estar muy elevados durante el día y eso también repercute en esa respuesta metabólica que tiene el cuerpo después de comer. Es decir, no es lo mismo y se ha visto también, hay estudios muy interesantes de eso, hacer un desayuno que tenga gallo pinto, que tenga, ¿verdad? Digamos, huevo, etcétera, diferentes tipos de alimentos, entre ellos carbohidratos, cuando una persona ha dormido o no bien, inclusive en el día de apetito. Entonces, el estrés que puede ser no solamente el proceso, el estrés de la vida, o sea, cuando se está pequeño, problemas más pequeños, más grandes, problemas más grandes, la casa, los pagos, los hijos, o sea, entonces obviamente también eso repercute en, así que sí es cierto que hay un cambio, pero ese cambio no necesariamente tiene que conducir a que el estado nutricional derive en una condición adversa, sino es entender que se hay un cambio y por eso hay que redoblar esfuerzos en todos los demás aspectos del estilo de vida de alimentación para que no se conviertan ahí sí en una enfermedad, ¿verdad? O agraven de pronto una condición que ya hay preexistente. Después los estrógenos también regulan la testosterona, la parte de metabolismo, y esas hormonas tienen una disminución en la etapa de la menopausia. Entonces sí puede haber un ligero, digamos, como para contestar la pregunta muy puntual, si hay cambios a nivel de la masa muscular, del metabolismo, que hacen que efectivamente haya un gasto energético menor, pero eso no quiere decir que una persona, una mujer va a entrar en esta etapa y ya eso va a hacer que aumente de peso por sí solo. O sea, si hay un cambio, una distribución de la grasa corporal y demás, pero también todo va siendo como muy individualizado, porque inclusive si hay una pérdida de masa muscular, más bien hay mujeres que pierden peso muy fácil y muy fácil no a positivo. Me refiero muy fácil a que se les dificulta el tema conforme avanzan en edad porque empiezan a perder masa muscular de forma importante, lo cual es un aspecto que también la menopausia inclusive puede prepararnos para la adultez mayor,
porque la adultez mayor, uno de los temas en cuanto a la funcionalidad, o sea, ustedes han visto que un adulto mayor, cómo se mide, qué tan funcional es, se levanta de la silla o ocupa ayuda, eso depende mucho de la cantidad de masa muscular que haya. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que ya yo estoy en menopausia, no sé, ya, bueno, pues menopausia, mejor dicho, tengo ya 3 años de estar en este periodo y nunca he hecho ejercicio y nunca, o sea, hice nada, no importa, empieza a hacer ya. Porque lo que haga ya, si tiene 56 años, igual va a repercutir en cuando tenga 65 o 70. Entonces siempre es un buen momento para empezar con el tema de la masa muscular. La masa muscular ahorita sí es todo, o sea, en la parte de lo que es la salud en general, la masa muscular, y eso no me refiero a hacer un montón de actividad física, como vemos este tipo ahora de, ay, vamos a ver, de pesas, ¿verdad? Que inclusive no podrían ser adecuadas para hasta el suelo pélvico, dependiendo de, ¿verdad? Pero definitivamente que sí hay que entrarle con amor a la masa muscular, porque regula mucho el metabolismo y la funcionalidad para etapas posteriores. A ver si lo comprendo como en resumen. Entonces, entre mayor masa muscular tenga yo, más rápido pierdo el peso. Y entre menor masa Ujú. muscular, La masa, sí, mm, porque es un tejido activo, sí. entonces va a ayudar a que ese metabolismo se mantenga trabajando, quemando calorías, como llaman las personas. Aunque no se queman, pero digamos como quemando calorías, más sencillo. Podríamos decir a las mujeres que sienten que ya el cuerpo de uno no es el mismo, ¿verdad? Y que ya se vive Primero, esta etapa con más tristeza o con más frustración, anhelando los mejores tiempos, Gretel, cuando teníamos 20 años. lo primero es validar el sentimiento, porque sí es cierto que hay cambios, o sea, no se puede decir que no. Hay cambios propios del hermoso proceso del envejecimiento y eso hay que aceptarlo como tal. Pero una cosa son cambios que repercutan de forma negativa en el bienestar y otra cosa son cambios que vayan a generar que la persona pueda seguir teniendo una vida perfectamente normal. Y aquí vamos con el ejemplo de los adultos mayores de las zonas de Pérez Celedón que mencionaba, los centenarios que mencionaba Gretel. O sea, estos adultos, cuando se les ha hecho entrevistas, estudios, ¿verdad? Que es bastante interesante, o sea, tienen un estado de ánimo excelente, una salud mental excelente, una salud cardiovascular excelente, ¿verdad? Y pasan los 100 años y es un orgullo tener como esta población aquí centenaria en Costa Rica y lo que ves es que entonces ese proceso de envejecimiento no derivó directamente en una condición adversa o negativa de salud. Entonces, sí validar porque si hay cambios y como todo cambio, hay un duelo también. O sea, hay un duelo es que ya no puedo comer como cuando tenía 20 años, inclusive ni quiero porque hasta me cae mal, ni siquiera se me antoja irme a comer una hamburguesa con unas papas, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero es que a veces el mismo cuerpo también da señales, ¿verdad? Y ya no se antoja lo mismo que se antojaba cuando se tenía 15 años. Eso también es importante. Entonces, validar como eso, porque inclusive la validación nos ayuda a entender cómo esa sintomatología que realmente está atravesándose y vamos a lo mismo, o sea, por eso es que es tan importante la información. Sabiendo qué es lo que está pasando, se puede ayudar a que la persona, pues, realmente encuentre una salida a la luz. Porque vamos a ver, si una mujer tiene una condición depresivo muy alta en esta etapa, pues hay que trabajar eso. O sea, y hay diferentes herramientas médicas, nutricionales, porque si llegó a un nivel ya patológico, pues hay que verlo, porque a esa mujer, por ejemplo, le podemos decir, no, vea, y hablarle lo más lindo, enseñarle este podcast y todo, Sí, pero si sí, su nivel sí. de salud mental requiere un abordaje farmacológico, créame que hay que llegar a eso, porque si no, no vamos a sacar. Entonces, saber qué es normal y qué no es normal. Eso es lo primero para poder saber a dónde estamos, porque estamos partiendo de que en esa pregunta podría ser de alguien que tenga un proceso de perimenopausia o que llegue a la menopausia dentro de la naturalidad del proceso, sin que haya pasado pues una factura a su salud que no debería. Pero sí, hay otras condiciones, inclusive hay antecedentes. Puede que ustedes tengan una usuaria, o sea, que nunca ha padecido ningún tema diagnosticado, digamos, a nivel de lo que es esta parte de salud mental, pero puede que alguna desde pequeña o de pronto, vamos a ver, en el posparto, etcétera, tuvo ya un diagnóstico previo, ¿verdad? Entonces también son como factores de riesgo que hay que hablar para saber qué tan vulnerable es la mujer en esa área, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, alguien que no ha tenido nunca un diagnóstico cardiovascular puede llegar a tener una condición cardiovascular en esta etapa y así con la salud mental y demás. Pero sobre todo, si hay un factor de riesgo, con mucha mayor razón, pues ver qué tanto peso ahí podría tener para desarrollar una condición que eventualmente requiere un abordaje más completo. Al Sí. inicio comentábamos de que muchas mujeres no asocian o no consideran, ¿verdad?, la menopausia como una etapa o que le achacan más bien a la menopausia ciertos padecimientos que tal vez no son propios de la menopausia, sino vienen de todo un estilo de vida, de los años 20 Correcto. de los 20 años, cuando íbamos a darnos esos atracones de hamburguesas con papas y helados y todo eso, ¿verdad? Y que ahora, pues, claramente dicen, ay, entonces ahora yo padezco diabetes porque estoy en menopausia o tengo presión alta porque estoy en menopausia. ¿Cuáles Ujú. son aquellos padecimientos que hemos normalizado, ¿verdad? O asociado con la menopausia y que tal vez no están relacionados con la etapa ni con la edad en que está esta mujer? Los temas cardiovasculares, por eso es que es tan complejo, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a nivel cardiovascular, los problemas con todo lo que es perfil de lípidos, procesos de arteriosclerosis, que son esas plaquitas de grasa en las arterias y demás, empiezan desde la infancia. O sea, hay información que desde la infancia, inclusive desde que un bebé tiene 6, 8 meses de edad, puede llegar, ¿verdad? O sea, o todo lo que en ese momento se consume tiene una acumulación en lo que es la placa, pues para el resto de la vida. Wow. Entonces, sí, de hecho hay un dicho que recuerdo de una pediatra que mencionaba que cuando ella, digamos, se le increpaba como, pero es que vea, o sea, cuando se promueve una alimentación, ¿verdad?, más adecuada y demás, es como, pero vea, nosotros comimos eso y no tenemos nada, ¿verdad? Estamos bien, no, y ella decía, no, estamos diabéticos, estamos hipertensos, estamos, ¿verdad? Entonces, el Ujú. tema de la prevención y el tema de comprender, y esto no es fácil, créanme que inclusive para los que trabajamos en el tema de salud, el hecho de constantemente estar expuesto a esta información, hasta para uno, es una cachetada diaria, ¿verdad? Porque no es sencillo el profundizar, el entender eh, el, el impacto que tienen los hábitos de hoy a inmediato, mediano y largo plazo. Y la realidad es que sí, y de cualquier condición de salud. Entonces, esto va dentro de un término que se conoce como la epigenética. La genética es, por ejemplo, si lo hablamos en cuanto a enfermedades, por ejemplo, estas no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera, pues es el riesgo que hay genético de desarrollar una enfermedad, pero la epigenética es lo que está por encima de, y la alimentación y el estilo de vida, lo que se ha visto es que en epigenética pueden tener el potencial de reducir el riesgo de que una enfermedad se produzca hasta un 80%. O sea, una Wow. persona puede tener todo el riesgo de desarrollar diabetes desde la parte de antecedentes familiares, pero si tiene un correcto estilo de vida, alimentación, se ha visto que eso puede disminuir hasta un 80% la probabilidad. Entonces, es importante pues saberlo y así poco a poco ir tomando decisiones, que es la mayor tarea. Diría que aquí la mayor tarea es como entender, bueno, ok, es que todo es abrumador, hay demasiada información en el súper, hay demasiada información con qué tipo de grasa se cocina, eso es todo un debate cotidiano, los tipos de grasa, el tipo de chips más adecuados, con qué se cocina, o sea, es todo un tema, pero si no nos complicamos y volvemos a ver como la alimentación costarricense en este patrón que tiene verduras, fibra, frijoles, etcétera, básicamente es volver a eso y alejarse de ese patrón más norteamericano, ¿verdad? Más alto, pues en alimentos procesados, definitivamente es como la conclusión general y que hace demasiado bien. Wow, sí, eso lamentablemente es bastante común, por lo menos en mi círculo, no sé qué opinan las demás compañeras, que uno dice la gente así como, es que ya uno viejo, ya es como, hay que padecer prácticamente, ¿verdad? Porque ya a cierta edad, tiene que ya uno empezar a empastillarse para diabetes, para presión alta, para el colon, para... De algo hay que morirse, dicen. Sí, Ujú. Ujú. Exacto. Y pues eso es, o sea, lo más difícil es luchar contra eso, contra los mitos que hay, pero también es muy gratificante primero entenderlo a nivel personal y así poder transmitirlo a las personas. Y básicamente como ha sido este tema, por ejemplo, con el reconocimiento del ciclo menstrual, de su funcionamiento, de la fertilidad, es ujú, primero conocerlo, convencerme, entenderlo y poder transmitirlo así a las demás personas.
Entonces, pues ahí inicia todo. Bueno, Stephanie, creo que esta información ha sido súper valiosa y yo sé que las tres estamos muy agradecidas. Entonces, ya como para ir finalizando, nos gustaría que nos regales algunas recomendaciones que consideras importantes para esta etapa y que desde tu punto de vista profesional, personal y todo, ¿te parece que no se están divulgando, que no tienen el apoyo que requieren? Bueno, primero busquen información de todo, no se convenzan con una única opinión, o sea, eso es súper importante, buscar muchísima información, no normalizar la sintomatología negativa. Si dijimos desde el inicio de la sesión que estas etapas no son una enfermedad, entonces no tendrían que generar algo que incapacite, ¿verdad? La vida cotidiana. Una cosa es un cambio notorio, pero, o un cambio, perdón, digamos que vaya siendo el propio, ¿verdad?, del día a día, pero otra cosa es cuando ya limita definitivamente las actividades cotidianas, inclusive la relación con la pareja, la familia. Entonces, no normalizar nunca eso, no normalizar sentirse mal. El cuerpo tiene que sentirse bien y para poder ejecutar todo lo que tiene que ejecutar. Buscar información en cuanto al impacto de la alimentación, buscar ayuda profesional, porque definitivamente, y obviamente hablo en lo que me corresponde, ¿verdad? Propiamente en el tema nutricional, hay un mundo maravilloso con los alimentos de un potencial altísimo para realmente llevar esta etapa de la mejor manera. Y también el conocer todo lo que pueda pasar en esta etapa, inclusive puede ayudar a prevenir otras enfermedades muy serias, eh, ya sea pues en los años siguientes, ¿verdad? Una adultez mayor. Así que hay que conocer y enamorarse del proceso para obtener pues todo el bien superior que el proceso conlleva. Pero eso solo se da cuando hay una relación íntima con el proceso como tal y hay que pues sumergirse en todo este hermoso baile hormonal que se va dando con el tiempo. Y bueno, esto es un tema de un día a la vez también. Y Stephanie, ¿nos podrías regalar así como tus redes sociales o información de contacto para que si alguna persona que nos está viendo quiere ya profundizar más en lo que está viviendo, contarte, preguntarte, pueda de alguna manera contactar contigo? Claro, pueden encontrarme en redes sociales como está escrito aquí en el nombre, doctora.stephanie Cordero, en las diferentes redes sociales o igual por medio de WhatsApp al 8578-4765. Y yo feliz, de verdad, si tienen alguna duda, lo que sea, que les pueda colaborar, para mí es un honor poder compartir toda la información con ustedes y poder ayudarle a alguien, al menos, ¿verdad?, a atravesar este proceso de la forma más sana y equilibrada posible. Querida comunidad, hoy hemos aprendido que la menopausia no marca el final de la salud femenina, sino más bien el inicio de una nueva etapa llena de aventuras que también merece muchísima atención, cuidado y conocimiento. El cuerpo nos sigue hablando y cuando aprendemos a escucharlo, podemos vivir cada etapa de la vida con mayor plenitud, siempre de la mano de las personas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar, como Stephanie, que nos aportó tanta información, y otras personas que también nos enriquecen día con día. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, no sé si me faltó alguna. Y por favor, les pedimos que se suscriban, que compartan los episodios con personas que ustedes saben que podrían interesarles. Eso nos ayuda muchísimo y además hace que esta información tan rica llegue a muchísima gente. Entonces, les agradecemos por llegar hasta esta parte del video y nos vemos muy pronto, esperamos. Adiós.